señalaban que habían 2.400 humanos conectados a Internet. La tercera parte de la humanidad. Y esto sigue avanzando con gran velocidad. En el Perú tenemos un 36% de la población conectada a Internet. No estamos en la mejor situación, ¿no? Argentina tiene 66% de población, Chile 58%. Por supuesto, estamos mejor que Cuba, que tiene 23%, Guatemala, que tiene 19%, o Haití, que tiene 8,5%. Pero estamos en un lugar más o menos bajo, diría. Ahora, aquí hay dejadez del Estado. Entre el 2004 y el 2008, sorprendentemente, el Perú estuvo entre los 4 países mejor conectados de América Latina. Sí, una política del Estado, con tarifas abusivas de la telefónica, con una infraestructura lamentable, con ingresos de los peruanos muy limitados. ¿Por qué? Porque aquí hay una tremenda demanda. Y es eso lo que permitió la emergencia de las cabinas de Internet, que fue un factor decisivo para la masificación del acceso a Internet. ¿Qué es lo que nos da esa particular predisposición? Mi hipótesis es que es la diversidad cultural del país. En sociedades culturalmente heterogéneas hay mucha mayor facilidad para la innovación y para la asimilación de la innovación. Y creo que ese es un intangible que tenemos favorable para cualquier proyecto de desarrollo. Pero esto no se arregla por el mercado, ¿no? Es la idea, el mercado va a conquistar a todos. Es mentira. Entre poner más teléfonos en Chacarilla estanque, vender más celulares en Chacarilla de estanque, y conectar las comunidades chumbivilcas, es mucho más barato sobreequipar los barrios acomodados, pero además ahí hay más demanda. Mientras que no solo es caro conectar a las comunidades alejadas, sino que van a generar poca demanda porque los campesinos son pobres. Y eso no lo va a solucionar el mercado. Tiene que haber una política de inclusión y eso supone voluntad política que aquí falta. Por otra parte, la pregunta sobre si desaparece el proletariado. No, gente que trabaje por un salario sigue habiendo. Lo que ha entrado en crisis es ese proletariado como sujeto político. Me parece una excelente ilustración lo que sucedió con la candidatura levantada en 2006 por el frente llamado UNIR. Era una candidatura presidencial que tenía detrás los 2 sindicatos, los 2 gremios más grandes del país, la CGTP y el SUTEP. ¿Cuánto obtuvo? 0,2%. Y es lo que decía, se ha divorciado lo que era la fuerza sindical de la fuerza política. Eran sinónimos en los 70, en los 80, hoy ya no lo son más. Y esto no es solo un fenómeno local, ¿no? En Francia el Partido Comunista tenía bases obreras y un 25% de votación constante desde la Segunda Guerra Mundial. ¿En cuánto ha caído? 6%, 4%. La banlieue, los barrios de los alrededores de París, que eran reductos obreros, ahora votan por el Frente Nacional de Le Pen, fascista. Y la crisis del proletariado como sujeto político, repito, no es solo un fenómeno de Peruano, es un fenómeno general, de este cambio de época. A eso aludía cuando hablaba de la crisis del proletariado y de las masas, ¿no? Por otra parte, ¿qué cambios induce Internet? No hablé nada y bueno, daré un par de apuntes. Primero, una muy profunda brecha generacional. Hace poco a estudiantes de un curso que doy a gente de 17 años, egresados del colegio, les pregunté, pedí que levantara la mano a aquel que hubiese nacido antes de 1991. Eran 70 estudiantes y uno levantó la mano. Y claro, luego me preguntaron por qué había preguntado por esa fecha. Y les expliqué por qué en 1991 se creó la red científica peruana y se inauguró Internet en el Perú. Todos ustedes han nacido después de Internet, después de que se habían impuesto las computadoras y las redes. Y es lo que en el argot se denomina nativos digitales. Gente que llegó a la edad de la conciencia con computadoras y redes y que tienen eso como parte del entorno natural. Nosotros, anteriores a las computadoras y a las redes, somos los inmigrantes digitales.
Y hay una brecha generacional tremenda. Ahora, educativamente pasamos de una sociedad donde el conocimiento se basaba en un medio donde la información era escasa a un medio donde la información es excesiva. Hay sobreinformación. Y el problema no es tener información, sino cómo discriminar la información, cómo filtrar la información, cómo encontrar información útil y convertirla en conocimiento. Y yo diría que hay cambios incluso cognitivos en la lógica de utilización del cerebro que marcan esta brecha generacional muy profundamente. Una cosa que desespera a cualquier psicólogo educacional es la multitarea, ¿no? El multitasking de los estudiantes. Y creo que cualquier padre de familia de un adolescente ahora puede certificar esto, ¿no? Están haciendo la tarea, como otros están viendo la televisión, están contestando al chat y están simultáneamente siguiendo un programa. Pecados de la lógica habitual, ¿no? Uno se concentra y solo deja aprender. Pero yo diría que es otra manera de utilización del cerebro, ni mejor ni peor. Peor si lo pensamos desde el horizonte de lo que ha sido el conocimiento en una sociedad con las características de la sociedad industrial. Pero tengo la impresión de que es mucho más eficiente para la nueva realidad que se está desplegando. Por otra parte, esto supone la continuidad de un conjunto de conflictos ya existentes. En el libro del que ha sido mencionado, que he enviado a la imprenta, hay una sección dedicada a los conflictos étnicos y raciales en Internet. Y en el mundo de las redes se recrea el racismo y uno se lleva una tremenda sorpresa en términos de la virulencia de los discursos racistas. ¿Por qué? Porque los adolescentes que dan esos discursos son más racistas que sus padres. No. Sucede que nosotros nos formamos en un medio en que manejamos la comunicación oral y escrita de otra manera. Uno dice las peores barbaridades porque las palabras se las lleva el viento. No las pone por escrito porque el escrito queda. Y uno tiene muy claro esa discriminación entre qué se escribe y qué se habla. Eso se relaja con las adolescentes porque el chat combina texto escrito por una parte, pero la inmediatez de la comunicación verbal. Y esta distinción entre oral y escrito tiende a relajarse y entonces se ponen por escrito cosas que antes estaban circunscritas al pequeño grupo y que por tanto quedaban limitadas. Eso se pone en la red y eso se viraliza y se desata y tiene un conjunto de consecuencias. Pero además está el hecho, y esto se expresa mucho en un fenómeno que algunos seguramente los jóvenes conocen, que es lo de los amixer. Una manera de categorizar a sectores mestizos, de ascendencia indígena, para estigmatizarlos dentro de las redes. Y que creo que tiene que ver con que las nuevas identidades juveniles se están construyendo en un escenario que ya no está territorializado. Ya no sucede en los clubes provinciales o los coliseos como sucede en la primera generación de migrantes, ni en los chichódromos como sucedía en la segunda generación. Sucede en Facebook, en las redes, intangibles, virtuales. Y por lo tanto hay que marcar la distinción simbólicamente. Y eso requiere una violencia simbólica brutal para marcar la distinción, la separación social, la reproducción de las distancias sociales. En fin, hay mucho por trabajar sobre todo esto, pero creo que es un cambio enorme, ¿no? Una última reflexión sobre el tema de posibilidades de desarrollo. Es algo que no pude mencionar también y ahora lo planteo, ¿no? Un lado sumamente interesante para nosotros del despliegue de la sociedad informacional es que esta nueva etapa histórica es perfectamente compatible con la heterogeneidad y por el contrario conviene lo heterogéneo en un factor potencial de riqueza. Fracasamos en los intentos industriales porque este era un país demasiado heterogéneo y la industrialización supone homogeneizarlo todo. Y homogeneizar un país tan distinto, tan diverso, en medio ecológico natural, en gente, culturas, costumbres, regiones, es imposible.
Pero la diversidad se convierte en un capital, en un orden social en que lo fundamental es la capacidad, la creatividad y la innovación. Esta surge mejor en sociedades heterogéneas que en sociedades homogéneas. Tenemos un ejemplo a mano que me parece extraordinario y que necesita estudiarse, que es el tema de la gastronomía, el boom gastronómico. No es que nuestro destino es nos convertimos en potencia y nos desarrollamos por la gastronomía. Es un ejemplo de algo que es replicable en otros terrenos. ¿Qué nos ha convertido en una potencia gastronómica a nivel mundial? Es el manejo de nuestra diversidad. Diversidad natural, diversidad cultural, diversidad regional, combinado con un proyecto empresarial, y eso tiene un nombre, la Zona Curio, que hace esto globalizable y que crea un modelo de desarrollo que crea, que es inclusivo, ¿no? Que no se queden los gourmets y los sectores de alto consumo, sino que busque incorporar a todos los eslabones de la cadena productiva. Llegando, y en eso seguro que Fernando podría hablar con mucho, a lo que se denomina la agricultura boutique, ¿no? Es decir, el aprovechamiento de nuestra diversidad. No somos un país para producción homogénea, esto no vamos a hacer una potencia industrial, no va por ahí la cosa. Es cómo aprendemos a potenciar nuestra diversidad, que es importante no solo en términos de enriquecimiento cultural, sino también económico. Bueno, gracias. Listo. Nosotros también, ya estamos acá. ¿Cuándo nos cuelgas ahora? No, mañana.